¿verdad? Ya nada más esperamos tantito que pongan la presentación. Estamos con una serie, estamos dando mensajes, estamos predicando basados en el libro de Santiago, y la semana pasada iniciamos con el capítulo 3, y según lo que comentaron los hermanos, a la gran mayoría les encantó el tema del hermano Carlos, el pastor Carlos. Entonces dije, pues si les gustó mucho, vamos a darle con lo mismo. ¿Verdad? Con la lengua, ¿verdad? ¿Se acuerdan del mensaje de la lengua? Ok. Y le damos. Ok. Ahí está, para que vean que no les eché mentiras. Santiago 3, 1 al 3, 5 al 8. ¿Verdad? Vamos a ponernos en contexto, ¿verdad? Porque me toca la sabiduría de lo alto, que es del versículo 13 en adelante, pero vamos a ponerlo en contexto con lo que predicó el hermano la semana pasada. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de lo duro que estuvo el hermano, ¿verdad? Que salieron todos golpeados aquí. He visto que a unos también no se les quita el chipote. ¿Verdad? Entonces vamos a repasar unos pasajes para irnos encaminando. Dice Santiago 3, versículos del 1 al 3 y del 5 al 8 son los que voy a leer. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Pregunta, después del mensaje de la semana pasada, ¿cómo les fue con su lengua? ¿Pudo tener control de ella? ¿La pudo contener? Sí, lo logramos hacer. ¿Logró domar la lengua? ¿Sí lograron domarla? ¿De veras? Pregunta, ¿cómo lo hicieron para domar la lengua, para poderla controlar? ¿Cómo lo hicieron? Es que yo no he podido. Por eso les pregunto, ¿cómo lo hicieron? ¿Logró domarla? ¿Verdad? Escuché que dijeron que sí, pero vamos a la siguiente diapositiva y vean lo que dice el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Por eso era la pregunta. ¿Lograron domarla? ¿Lograron contenerla? ¿Le pudieron poner freno? ¿Sí o no? Porque ahora ya no escuché sí. A veces. Sí, más o menos, dice el hermano, ¿verdad? Más o menos. ¿Ya? Pero la palabra del Señor nos dice que sí podemos. ¿Verdad? Ahí bien claro, ningún hombre puede domarla. Ningún hombre. ¿Verdad? Pero Dios sí. ¿Verdad?
Y eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso quería introducir estos pasajes, porque vamos a hablar de la sabiduría que viene de lo alto. Y vamos a leer el pasaje, pero se me pasó un pasaje ahí que quisiera que pusiera Daniel, en Santiago 3, versículo 1. Y es por lo que quiero que oremos el día de hoy. Santiago 3, versículo 1. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. No se hagan maestros. Y luego viene el mensaje de la lengua. Porque ¿qué vamos a transmitir? Estamos diciendo que vamos a transmitir la palabra de Dios. Pero ¿qué tal si estoy en un contexto equivocado? ¿Qué tal si no estoy hablando la verdad de acuerdo a las Escrituras? La verdad que viene del cielo. Que estoy hablando mi verdad, que es muy diferente. Entonces, por eso ahora sí quiero que oremos. Que oremos para que sea el Señor quien nos dirija el día de hoy, ¿verdad? Que sea su palabra y no la palabra de nosotros o mi palabra, ¿verdad? Oremos, hermanos, inclinemos nuestra cabeza. Padre bendito, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí, Padre. Como siempre lo digo, Señor, tú eres el que nos ha escogido para ser utilizados como instrumentos tuyos, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor, y Padre, que sea tu palabra, que sea tu verdad, Señor, la que aquí se exponga. Y no permitas que salgan de mi boca, Señor, palabras que no vayan de acuerdo a las Escrituras, Señor, a tu mensaje, el verdadero mensaje que proviene de ti, Padre. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y sobre todo nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para que tu palabra sea escrita ahí en ese corazón de carne que tenemos, Señor. Para que podamos vivir de acuerdo a tu palabra, a tus bendiciones, Señor, y que podamos poder dar testimonio a los demás, predicar el Evangelio, pero con nuestra manera de vivir, Señor. Gracias, Padre, gracias por habernos traído a este lugar, Señor, porque eres tú quien ha puesto en nuestro corazón ese deseo de estar aquí reunidos en familia, Señor. Gracias, Padre, y te pido por cada uno de los que estamos aquí, por los que están en la transmisión, Señor, bendícelos en todo momento, Señor. También ahí sé con ellos ahí en todo momento. Señor, gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor, que sabemos que es de bendición para todos nosotros, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, Padre. Amén. Entonces, como comentaba ahorita, me tocó el tema, la sabiduría de lo alto. Batallé mucho para escoger ese título, ¿verdad? Pero ahí venía en la Biblia. Y de ahí lo seleccioné, ¿verdad? Porque quería poner las dos sabidurías. Le comentaba al pastor también que no sabía, porque como habla de las dos sabidurías, la sabiduría que viene del cielo y la otra, la del mundo, ¿a cuál darle prioridad? Pero ya ayer el Señor me puso que hablara de la que viene del cielo nada más, ¿verdad? Y vamos a leer el pasaje, Santiago 3, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén, amén. Entonces, comenzando en este pasaje, Santiago nos hace una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido de vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Por qué nos pregunta esto Santiago? ¿Por qué nos hace esa pregunta? ¿A quién está dirigido este mensaje? ¿Mande? ¿A los cristianos o a los inconversos? A los cristianos, a los creyentes, al pueblo de Dios va dirigido este mensaje. Y miren lo que está diciendo, ¿verdad? Primero viene hablándoles de la lengua, ¿verdad? Y luego ahora hace esta pregunta: ¿quién es sabio entre nosotros? En teoría, nosotros estamos adquiriendo sabiduría y entendimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? Todos los días leemos las escrituras, todos los días nos estamos preparando, todas las mañanas hacemos nuestro devocional, nuestra oración con el Señor. Estamos siguiendo el modelo que es Cristo, ¿verdad? Él es nuestro modelo, es la medida del varón perfecto, dice ahí, ¿verdad? Él es a quien tenemos que imitar, igualarnos a Él en lo más posible, en lo que parecernos más a Él. Pero la mera verdad que no le hemos llegado, yo creo que ni a las correas de las sandalias. Nos falta mucho para ser igual que Jesucristo, para caminar como Él caminó. O como dijo Pablo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Nos parecemos en algo a Pablo? Tampoco. Esta semana platicaba con otro hermano, y él siempre enfoca la palabra, es que yo no puedo hablar con alguien que no pueda cambiar de opinión, porque es un radical. Y siempre me viene en la mente esa pregunta, este ejemplo de cómo llamaríamos a Pablo si él viniera a predicarnos aquí. ¿También le llamaríamos radical? ¿O que es un fanático, verdad? Como lo hemos visto en otras ocasiones. Quizás ese tipo de mensajes que ellos nos dan no nos gusta, porque son muy directos, muy duros. Muchas veces nos hieren con la verdad, pero a veces la necesitamos para poder corregir nuestra vida. Y gracias a Dios, ¿verdad?, que aquí no pasa esto, ¿verdad? Porque ya ven el tema de la semana pasada. Fue muy fuerte, lo dijimos, ¿verdad? Esto pudiera ser un síntoma de que estamos adquiriendo sabiduría, ¿verdad? De que nos estamos dejando moldear por el Señor, que intentamos ser como Él. Por eso le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que a pesar de ese tipo de mensajes, siguen diciendo: la presencia de Dios se siente en este lugar. Y le damos gracias a Dios. Entonces, ya podemos decir nosotros qué es la sabiduría, ¿verdad? ¿Le pasamos? ¿Damos otra? ¿Qué es la sabiduría? Podríamos explicarla, podríamos definirla nosotros así ahorita. ¿Qué es la sabiduría? Porque siempre decimos: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero ¿qué es la sabiduría? Siempre pongo también de ejemplo a mi pequeño Laruz, ¿verdad? Y ese sí es de mi pequeño Laruz, esa definición. La 2010 dice: mi pequeño Laruz presenta dos definiciones.
conjunto de conocimientos profundos que una persona ha adquirido sobre una materia a través del estudio o la experiencia, y capacidad para actuar con prudencia y equidad. Esa es como nos lo define mi pequeño Larousse, versión el mundo, ¿verdad? Versión el mundo. Pero ¿cómo nos lo define la palabra de Dios? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué es la sabiduría? Deuteronomios 4, del 5 al 6. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo adquirimos sabiduría? La sabiduría que viene de lo alto. ¿Cómo la adquirimos? Nos dice ahí: guardar los estatutos y decretos, ¿verdad?, que Él nos ha enseñado. Guardarlos, obedecerlos, ¿verdad? Por eso siempre en los grupos familiares siempre hemos dicho que prediquemos con nuestro testimonio, porque así nos lo dice la palabra. ¿Por qué van a decir los demás, los que aún no conocen al Señor, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de comportarnos? Si vivimos obedeciendo los mandamientos, los estatutos y los decretos que Él nos indicó, ¿qué nos va a decir? Ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Pero pregunta, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos viviendo en obediencia a la palabra de Dios? ¿A los mandamientos? ¿O somos cristianos, pero vivimos como el mundo? Somos infiltrados y vivimos como ellos para que no nos identifiquen, que no nos conozcan. Me mezclo ahí entre ellos y nadie me puede ver. Cuando el Señor dice que nos deben notar la diferencia, que somos diferentes al resto del mundo. Pero desafortunadamente somos igualitos. Nos ven y muchas veces ni siquiera saben que somos cristianos. Le damos la que sigue. La sabiduría se adquiere al poner por obra los mandamientos, estatutos y decretos. Ya nos aprendimos los 10 mandamientos, ¿verdad? 2 años insistiendo por que nos aprendamos los 10 mandamientos. ¿Ya no los aprendimos? Porque habíamos dicho que el siguiente paso ahora sí era ponerlos en práctica en nuestra vida. Porque ¿cómo voy a adquirir sabiduría si ni siquiera los conozco? No obedezco la palabra del Señor. No la estoy obedeciendo. ¿Se acuerdan de los 10 mandamientos? ¿Se lo saben? O díganme en uno. Ese es el que quería que me dijeran. Vamos a ver que sigue. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? Obedecerlo. ¿Lo estamos obedeciendo? ¿Estamos viviendo en obediencia? Y es el que todos no sabemos. ¿Verdad? Ese es el que todos no sabemos. Amar a Dios. Amar a Dios. Sobre todo se lo voy a demostrar con mi obediencia a su mandamiento. ¿Qué implica amar a Dios? Que Él ocupe el primer lugar en mi vida. Que antes de cualquier otra cosa siempre está Él. Antes que mi familia, antes que mis hijos, antes que mi trabajo, antes que la escuela, antes que todo está mi Señor. El amor a Él. Dice la palabra que no habrá nada ni nadie que me separe del amor del Señor.
Y a nosotros un cafecito a veces nos aparta del Señor. Una ida al cine, una reunión de amigos, y el peor tantito, la flojera hace que me aparte del amor de Dios. No ocupa el primer lugar en mi vida y ya fallamos a la primera. El segundo mandamiento, el que dijo Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo estamos haciendo? La semana pasada hablábamos de la lengua y nos encanta comer prójimo. Nos encanta. ¿Mande? Sí. Entonces, ¿se dan cuenta en qué posición estamos? La pregunta de de cada semana en los grupos: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Estoy viviendo una vida en una correcta relación con el Espíritu Santo? ¿Qué pasaría si el Señor se presentara hoy a juzgarnos? ¿A dónde iríamos? Levanta la mano, ¿quién se iría al cielo? Yo no. Así, por eso dijo Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Y la obedece. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Ahí nos los puso, ¿verdad? Los mandamientos, sus decretos, todo eso es lo que el Señor nos pidió que obedezcamos, que vivamos así, porque muchas veces decimos: somos salvos por gracia, pero no sabemos qué implica la gracia. Si la gracia es gratis, sí es gratis, pero costó mucho, ¿verdad? La gracia. Y a veces no entendemos, o no comprendemos que la gracia de Dios me motiva, me nace a que yo llegue a amar a mi Dios y a obedecer sus mandamientos. Eso provoca la gracia en mí cuando yo la recibo. Si sigo igual, quiere decir que aún no soy lleno del Espíritu Santo. Aún no le he dicho que sí de todo corazón a mi Señor. No se lo he dicho. Entonces, ¿cómo quiero adquirir sabiduría de lo alto si yo mismo le estoy cerrando la puerta a esa sabiduría? No tengo una intimidad con Dios. Tengo una religiosidad. Y ahí entramos todos. Todos somos religiosos, pero no todos tenemos esa intimidad con el Señor. ¿Qué es una intimidad? Dice la palabra que nos encerremos en nuestro aposento. ¿Qué es nuestro aposento? Nuestra recámara. Ahí donde ni un vecino, ni visita, ni nadie entra. Es como dicen, es mi intimidad, es algo privado. No todos tienen acceso ahí. Entonces dice el Señor: ahí es donde yo quiero estar contigo. Quiero tener una relación contigo, una comunión contigo. Quiero que me conozcas, dice el Señor. ¿Qué es conocer a Dios? Dice la palabra: y a Adán conoció a Eva y nació Caín. Adán conoció nuevamente a Eva y nació Abel. Y si el Señor me está diciendo: quiero que me conozcas, así de íntima quiere el Señor, de esa intimidad es la que quiere Dios que tengamos con Él. ¿Sí? Que tengamos esa intimidad, esa unión con Él, donde estemos Él y yo frente a frente y cara a cara, donde nos estemos hablando, comunicando. Eso es lo que Él quiere, nuestro Señor, que le conozcamos. Y cuando le lleguemos a conocer en verdad, automáticamente nace mi necesidad en obedecerle, en amar a mi prójimo. En todo eso viene en automático cuando tengo esa comunión y esa necesidad. Y todas las citas con el Señor no me las pierdo. En la Biblia están las citas que Él nos dejó, ¿verdad? Y nada ni nadie va a hacer que me aparte de ellas.
Pasamos a la que sigue. Dice Santiago, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mientas contra la verdad. No mentamos contra la verdad. ¿Verdad? Porque a veces dice, nos engañamos solos. Nos engañamos solos, ¿verdad? ¿Quieres ser sabio e entendido? Dice, demuéstralo con tus obras. Si tú dices, yo tengo el amor de Dios, yo soy lleno del Espíritu Santo, como dijo Santiago, demuéstralo. Demuéstralo con tu testimonio de vida. Demuéstralo, porque dice también, el que dice que me ama y no me obedece, dice, es un mentiroso. Eso lo dijo Juan. Pero Santiago dijo también, demuéstrame tu fe con tus obras, muéstrame tu fe con tu testimonio, con tu manera de vivir. Que dice Gálatas, ¿verdad? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el fruto sale, ¿verdad? ¿Cómo conocemos al árbol? Por su fruto. ¿Cómo nos van a conocer a nosotros? Por nuestro fruto, ¿verdad? Por nuestro fruto. Cuando no somos llenos del Espíritu del Señor, cuando no lo tenemos en nuestro corazón, algo más lo va a ocupar. Cuando no amamos a nuestro prójimo, hay consecuencias. ¿Quién de nosotros, quiénes de los que estamos aquí, nunca ha sentido rencor o amargura? Todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado eso, rencor y amargura, o la estamos pasando, lo estamos pasando, ¿verdad? Todos en algún momento experimentamos esos sentimientos. Y si soy hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, Él ocupa mi corazón y esos sentimientos no deben estar en mí. Pero desafortunadamente, como decimos, somos humanos. Fallamos, no somos perfectos, pero la palabra del Señor sí dice que podemos ser perfectibles o Él nos puede llevar a la perfección. No la vamos a alcanzar ahorita, pero vamos a estar en ese propósito. Somos perfectibles, no sé si así se diga, ¿verdad? Si seguimos en el camino correcto, vamos a ser transformados poco a poco si caminamos en la verdad, si caminamos escuchando y obedeciendo a nuestro Dios, si somos sensibles a su palabra, a su llamado. ¿Dónde lo vamos a poder escuchar? En nuestra intimidad. Él es ahí donde nos va a hablar. Muchas personas traen esos sentimientos negativos como una carga muy pesada, porque sí es carga pesada. Tener en mi corazón amargura es pesado, y ya lo he experimentado. Muchos años, podría decir que toda una vida viviendo una vida con un corazón amargado. Y cuando hay amargura, duele también la amargura. Y lo peor de todo, que nos vamos acostumbrando a vivir de esa manera. Eso es lo peor de todo. Sin darnos cuenta, llevamos esa carga pesada a nuestras espaldas. No, a veces a lo mejor ya ni nos damos cuenta, ¿verdad? Y es un gran peso que traemos en nosotros. Y no solo eso, que esa amargura que yo tengo contamina a los que están a mi alrededor. Lo voy a heredar a mis hijos, a mis nietos. La amargura estorba y contamina a otros. Pero, ¿qué es la amargura? Del griego picria, que significa afilado, punzante, veneno. Eso significa la amargura en griego. Viene del griego picria y amargura, que significa eso, afilado, punzante y veneno. Entonces,
Conclusión, la amargura mata. Es veneno. Es veneno, mata. Es punzante y con mucho filo. No sé si en este momento estamos experimentando esto, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él nos habla con su palabra. ¿Cómo podemos o cómo creemos que debemos hacer para librarnos de la amargura? ¿Le damos? ¿Qué podemos hacer para librarnos de la amargura? Porque es demasiado peligrosa para mí y para los que están en mi alrededor. Para mis hijos, para mis nietos y para mis bisnietos. Dice la palabra que se hereda hasta por 4 generaciones. Sí, yo la voy a heredar a mi hijo, a mi nieto y a mi bisnieto. Y a mi tataranieto. Pero luego mi hijo la va a heredar a su hijo, a su nieto, y así se va la cadenita. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, cortar esa raíz de amargura de nuestra vida, de nuestro corazón. Tenemos que cortarla. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? No sé si está ahí. Hebreos 12, 14, 15. Hebreos 12, no recuerdo si parece que no estaba. ¿Sí está? Ok, Hebreos 12, 14, 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué nos está diciendo en este pasaje? Vivan en paz con todos. Es lo que nos está diciendo. Vivan en paz con todos y en santidad. Desde el momento de que el Señor nos escogió, somos santos. ¿Qué quiere decir santo? Somos apartados para la obra de Dios. Ya somos apartados, somos escogidos. Por eso dice, vivan en santidad. Somos apartados para la obra del Señor. Entonces vivan en paz con todos. Ya no le saquen la garra a su compañero. Ya no hablen mal de su vecina ni de su compañero de trabajo. Vivan en paz con todo. ¿Qué pasa si esa raíz en nuestro corazón sigue? Dice el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué dijimos? Dijimos ahorita al principio que por gracia somos salvos. Y Hebreos nos está diciendo, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Qué estamos poniendo en riesgo? Por eso preguntaba, ¿qué pasaría si el Señor viniera hoy? ¿Cómo está mi relación con Él? Creemos que por el simple hecho de decirle, sí Señor, te acepto como mi Salvador, hago una oración, ya, soy lleno de gracia y ya me voy a ir al cielo. No. Vimos en el estudio que tenemos que ser sellados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo es el que nos escoge, no el hombre, es el Espíritu Santo. Uno como escogido de Dios va y da el mensaje, pero es el Espíritu Santo el que obra en el corazón de cada uno. Él es el que escoge, Él es el que decide y Él es el que te hace venir a los pies de Él. Es el Espíritu Santo, no nosotros. La amargura estorba y contamina, ¿verdad? Esto ya lo vimos. Pregunta, ¿creen ustedes que estoy exagerando ahorita de lo que ocasiona la amargura? No, ¿verdad? Y voy a poner un ejemplo con un hermano de la iglesia. No,
No es cierto. Con un ejemplo de la Biblia. Pero dice la palabra que no hay nada nuevo, que todo es repetición y las cosas siguen sucediendo. Quizás el ejemplo nos va a pegar a alguien que estamos viviendo en las mismas circunstancias. ¿Por qué? Porque dice, todo se repite, todo es lo mismo, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol, nada nuevo. ¿Y por qué caemos en los mismos errores u horrores? Dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Como se apartó de mi ley, así yo me apartaré de sus hijos. Entonces, por eso seguimos cayendo en los mismos errores, porque no vamos a las Escrituras. Y vamos a ver este ejemplo. Y voy a hablar de dos hermanos, la historia de dos hermanos muy conocidos. Quizás si los conozcan. Uno de ellos, el mayor, estaba interesado en las cosas materiales. Pero el más joven, por segundos, era un tramposín, bien tranza. Pero él sabía lo que le convenía. Y eran hijos de don Isaac. Él era su papá. Eso sí, es Esaú y Jacob. Es la historia de él. Y nos va a enseñar todo esto que estamos viendo ahorita. Vamos al pasaje de Génesis 27, 34, 36. Dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amargura exclamación y dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí, ahora ha tomado mi bendición. Me la robó las 2 cosas, la primogenitura y la bendición. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, clamó con muy grande y muy amarga exclamación. Y dijo, ese tramposo se robó mi primogenitura y ahora la bendición. Pregunta, ¿Jacob le robó la primogenitura? No, ¿verdad? Él se la vendió por un plato de lentejas. Sí, y vean, ¿saben ustedes cuántos beneficios tenía ser el primogénito? Ahora les voy a decir una cosa. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad?, sinceramente, y nos arrepentimos de todos nuestros pecados, un arrepentimiento genuino, ¿verdad?, dice que pasamos a ser hijos de Dios. Pero no el más chico, ni el del medio. Dice que pasamos a ser primogénitos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos derecho a la herencia. Y la palabra dice que somos coherederos junto con Jesucristo, ¿verdad? Tenemos derecho a la primogenitura y a las bendiciones. Pero tristemente, repetimos la misma historia de Esaú. Vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cuál es nuestro plato de lentejas? Puede ser el trabajo. Es que me salió un buen trabajo, un buena chamba, voy a agarrar muy buen dinero. Como Judas, por un puñado de monedas. Puede ser la familia. Puede ser mi esposa, puede ser el esposo. Pueden ser mis hijos, que no vine, no, Señor, hoy no voy contigo, hoy no acudo a tu cita, a tu llamado, porque está aquí mi familia. Entonces le estamos demostrando a nuestro Señor que es más importante mi familia que Él. Es más importante mi trabajo que Él. Él no ocupa el primer lugar en mi vida. Estamos vendiendo también nuestra primogenitura por un plato de lentejas. Y todavía se molestó el Señor. Pero muchas veces nosotros en el lugar de Esaú quizás haríamos lo mismo. Protestamos, nos enojamos, ¿verdad? Ahí es donde comienza a trabajar nuestra lengua, ¿verdad? Seguimos con la siguiente.
Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Ya ven lo que ya traía en su corazón, lo que quería hacer con su hermano. Cuando se muera mi papá, yo lo mato. Yo lo mato. Veneno. ¿Vea? Veneno en el corazón, amargura. Amargura. Y no lo proclamó a los cuatro vientos, no lo estuvo diciendo voy a matar a mi hermano, sino que Jacob se dio cuenta del sentimiento que traía ya Esaú. Dice Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor lo cubre todo. Desafortunadamente en nosotros prevalece el odio, y lo vemos a nuestro alrededor. ¿Cómo están ahorita Rusia, Ucrania y la OTAN? ¿Cómo está Israel con todos sus vecinos? ¿Cómo están? Por odio también. Y de Israel, odio familiar. Y de Rusia y Ucrania y la OTAN, odio por riquezas, por poder. Usted ahorita preguntaba, ¿qué hubiera hecho en el caso de Esaú con Jacob? ¿Hubiera pensado lo mismo o hubiera negociado con Jacob? ¿Qué hubiéramos hecho? Lo mismo, ¿verdad? Porque depende de lo que traiga en mi corazón, es como voy a actuar. Si no traigo a Dios en mi corazón, si no soy lleno del Espíritu Santo, voy a actuar de la misma manera que Esaú. Por eso Esaú no hizo las cosas de manera correcta, porque en su corazón no había amor ni paz. Vamos al siguiente pasaje. Dice, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y lo mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Pandam Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. ¿Seguimos? Déjame se lo leo acá porque lo repetí. Es del versículo 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padam Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padam Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padam Aram, y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí mujer Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. ¿Cuál fue la reacción de Esaú cuando vio que su padre bendijo a Jacob y le recomendó, no tomes mujeres de aquí de Canaán? Ah, no quieres, ahora por los míos, yo me voy a tomar una de aquí porque a mí no me bendeciste. Todo por darle la contra a su papá. ¿Cuántos hijos sabemos que hacemos eso? Nada más por darle la contra a mi papá, yo me voy a casar con una de ellas. No está doña. A mí me pasó lo mismo. No se quedan, no se quedan. Pero sí vemos muchos que hacemos eso. ¿Sí? Hacemos eso. Es una reacción natural
de un corazón sin sabiduría, sin Cristo, ¿verdad? Que no es lleno del Espíritu Santo. Es una reacción muy natural. Esaú no buscaba quién se le había hecho, sino quién se la pagara. Y aquí fue los sentimientos del papá, quien pagó, ¿verdad? Saúl cayó en desobediencia y en rebeldía, y aunque no lo crean, en idolatría. Esaú en su corazón veneraba al Dios yo. Yo soy el importante, yo soy el fuerte, yo merezco más atención, yo. Y así vemos muchos que pasamos a ser adoradores del Dios yo, ¿verdad? ¿Y qué pasó después de que Isaac muere? Pasamos al otro. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias. Y cuando había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban, y los podían someter a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Sier. Esaú es Edom. ¿Para dónde va esta historia? A todo lo que pasó después, lo que vivieron en Egipto como esclavos, Israel, Jacob, y luego fueron sacados por Moisés. Y veamos lo que pasó después. ¿A dónde se fue Esaú? Dice ahí, Esaú es Edom, los edomitas. Y vámonos a números 20, del 14 al 21. Ya cuando Moisés ya sacó al pueblo de Egipto, a Jacob, a la descendencia de Jacob, ya la sacó de ahí de la esclavitud, y van caminando por el desierto. Y dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí, estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de tus pozos. Por el camino real iremos, nos apartaremos, por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si viviéramos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. ¿Cuántas generaciones ya habían pasado? Porque ya estamos hablando de las descendencias, de los hijos, de los nietos, bisnietos, tataranietos. Ya habían pasado poquito más de 400 años. ¿Y qué pasó? Todavía había rencor entre las familias. Por eso dicen que el rencor y la amargura se heredan. Y sí debemos de tener mucho cuidado con ese sentimiento que traemos. Ya lo vimos también en el grupo familiar, todo el daño que hace la amargura. Y estamos viendo que mata también, no solo a nosotros, sino también a nuestros descendientes. El rencor seguía en el corazón de ellos. Por eso Santiago nos está advirtiendo en no tener malos sentimientos en nuestro corazón, porque eso se va heredando. Ese sentimiento genéticamente lo vamos transmitiendo. Nuestras acciones trascienden en el tiempo. Nuestras acciones trascienden en el tiempo. Veamos qué nos dice nuestro Señor a través de su palabra. Proverbios 4, 20, 27.
Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. ¿Qué nos está diciendo en el versículo 20 y 21? Hijo mío, escucha atentamente y obedece mis razones y guárdalas en tu corazón. Estamos hablando de la palabra de Dios. Escúchala, guárdala, obedécela. Obedécela. Escucha y obedece. Eso es decir que en tu corazón el Señor escribirá su palabra y lo sabemos, ¿verdad? Lo sabemos a través de las Escrituras. Pon un corazón de carne, ¿verdad? Y pondré mi ley, la pondré en tu corazón, en ese nuevo corazón de carne. Y el versículo 22 nos dice que su palabra es vida, su palabra es medicina a tu cuerpo. Nuestro Señor puede curar un corazón roto, un corazón lastimado, una mente extraviada. Solo debemos hacer dos cosas: inclinar nuestro oído y seguir sus instrucciones. Escuchar la voz de nuestro Señor y obedecerla. ¿Cuánto tiempo le invertimos a nuestro Señor a diario? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a leer su palabra, a orar, a esa intimidad que Él nos está pidiendo? Del Señor dice, todo es el 10% para nuestro Dios, y ahí incluye mi tiempo. Lo primero de mi tiempo, por eso dice la palabra que Jesús se levantaba de madrugada y oraba. Lo primero, el primer momento de mi tiempo es para mi Dios, el 10%. Y de ahí, ya voy, Él va conmigo, ¿verdad? Pero ya voy a hacer lo que me corresponde. Le estamos dedicando ese 10% a mi Señor, ese diezmo. No les pregunto del otro diezmo, ¿verdad? Porque, como decía el pastor Israel, ahí le apretamos el pescuezo al águila para que no salga. Pero dice la palabra, el que es fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y en todo, en tiempo, en dinero, en todo lo que dice la palabra, si no le damos a Dios lo que le corresponde, ¿cómo queremos ser bendecidos? ¿Cómo queremos recibir bendición si no somos fieles? ¿Cómo lo podemos hacer? El versículo 23 del 23 al 27 dice, entenderemos por qué nuestro Señor nos pide que cuidemos nuestro corazón de contaminación y maldad. En el versículo 23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué pasa si en tu corazón no mora Dios? ¿Qué pasa si en mi corazón no habita mi Señor, no habita el Espíritu Santo? ¿Qué pasa? Lo mismo que le pasó a Esaú. Por eso la palabra nos está presentando este ejemplo, este testimonio. Por eso dicen, vayan a la palabra, vean las historias que pasaron ahí, para que no cometamos los mismos errores. ¿Qué va a pasar si Dios no habita en mi corazón? También van a llegar pensamientos malvados como Esaú.
Y hace ratito quizás lo pudimos comprobar sin querer queriendo, ¿verdad? Porque ¿cómo está mi relación con mis compañeros de trabajo? ¿Cuántas veces no he deseado, ojalá y lo corran a porque me está haciendo la vida pesada? ¿Cuántas veces? Con los vecinos o la vecina por lo general, porque casi más son las mujeres. Las envidias. Porque porque la vecina se compró un vestido nuevo y aquí no hemos comprado nada y comienzan unos a generar envidias, ¿verdad? Con los jóvenes, ¿verdad? Con los compañeros de la escuela. Ojalá y repruebe para que ya salga expulsado de aquí, que ya no lo quiero ver ni en pintura. Pero gracias a Dios que esto no sucede con ustedes, man, porque ustedes son del pueblo de Dios. Eso pasa solo con los del mundo, con los de aquí no. Pero si llegara a suceder, tenemos un arma muy poderosa, man. La oración, lo que Dios nos dejó, man, la oración. ¿Para qué? Para que le pidamos, roguemos, clamemos a Él, pidamos al Señor que nos dé sabiduría y fortaleza para rechazar al enemigo de nuestro corazón. Proverbios 4 nos dice: aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Y lo enlazamos con Santiago 3, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde no mora el Espíritu de Dios, hay perversión. ¿Qué dice ahí? Hay perturbación y hay obra perversa. Hay celos, hay contención. Donde no mora Dios. Y le voy a decir una cosa: si algo o alguien más está ocupando mi corazón, el Señor ya no va a ocupar un corazón ocupado. Tenemos que desalojar quien lo está habitando para que Él venga a morar, darle la entrada a Él, limpiarle la casa a mi Señor, porque dice la palabra que somos también templo. Cuando lo recibimos, ¿verdad?, pasamos a ser templo de Dios, y el templo debe estar limpio de toda contaminación, de toda inmundicia. Instrucciones que tiene nuestro Señor para no dar lugar a nuestro enemigo de hacer morada en nosotros, en nuestros corazones. Todavía tenemos tiempo, todavía tenemos. Levítico 19, 16 al 18. Lo que nos dejó nuestro Señor. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién firma? Yo Jehová. Él es el que nos está dejando esas instrucciones. No andarás chismeando entre tu pueblo, no andemos chismeando entre nosotros. Pero si no, se le quita los sabor a las reuniones, ¿verdad? No, nos está diciendo entre tu pueblo aquí. No nos dice con los del mundo. A lo mejor los del mundo sí. No se crean, tampoco. ¿Verdad? No chismes entre tu pueblo, que no haya chismes. Efesios 4, 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes de venir a los pies de Cristo, esperemos que haya sido antes, ¿verdad?, teníamos una lista enorme de pecados.
de faltas, a desobediencia a la ley de Dios, a su palabra. No le obedecíamos, quizás porque no le conocíamos, pero también, como dicen los abogados, ¿verdad? El desconocimiento de la palabra del Señor no me exonera de culpa, ¿verdad? Soy culpable, aunque yo no la conozca. Muchas de esas transgresiones de mi parte, creo, fueron por falta de conocimiento. Pero para poder limpiar todos esos deudas, esos errores, esos pecados que cometí, dice la palabra que tenemos que pagar por ellos. Por eso cuando venimos del mundo, no le conocíamos, pero cuando venimos a Él y que nos arrepentimos de todo lo que hicimos, porque esa carga, aunque no le conocíamos, ya la traíamos, teníamos esa deuda. Pero dice que, la palabra dice que la paga de ese pecado es muerte. Y alguien tenía que pagar por esos pecados que yo cometí, esos errores. Alguien tenía que pagar. Y ya sabemos lo que sucedió. Nuestro Señor, nuestro Dios, dice que bajó a la tierra y se hizo hombre. Y Él pagó todas nuestras deudas. Él las pagó todas, borrando nuestras transgresiones con su vida y su sangre en la cruz. Si hiciéramos cuentas, tenemos una gran deuda con Él. Sobre todo las contadoras que saben hacer cuentas. Nos vamos a dar cuentas, repitiendo lo mismo, hágame la redundancia, de la gran deuda que tenemos con nuestro Señor. ¿Y cómo le podemos pagar a Él esa deuda enorme que tenemos? Porque Él pagó todos nuestros pecados, pagó nuestras ofensas. ¿Cómo le podríamos pagar a Él? ¿Le damos a otro? Dice Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre os perdonará sus ofensas. Yo creo que esa es una para poderle pagar al Señor. No tenemos con qué pagarle, ¿verdad? Pero con nuestra obediencia sería bastante, o sea, para nosotros, ¿verdad? Porque Él dice, bueno, uno dice, ¿cómo te puedo pagar? Dice, ¿y qué es lo que Él quiere? ¿Qué es lo que Él quiere de mí? ¿Quiere sus diezmos? No, ¿verdad? ¿Quiere su tiempo? No, dice, Él no necesita nada. Dice, Él los quiere a ustedes, quiere toda su vida por completo. Eso es lo que Él está pidiendo, ¿verdad? Que nos entreguemos. Por eso dice, hermanos, yo ya no vivo yo ya fui sepultado, fui crucificado con Cristo. Ahora Cristo es el que vive en mí, y ya no hago yo mi voluntad, sino hago la voluntad del Señor. Y eso es lo que Él quiere. Él nos está pidiendo que hagamos su voluntad, no la de nosotros. No que lo visitemos cuando tengamos tiempo, o que vayamos a Él cuando esté pasando una necesidad. No, Él quiere el 100% de tu vida. La quiere, que Él sea tu primer amor y el único amor. No nos olvidemos de nuestra identidad. ¿Saben cuál es nuestra identidad? Que somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, somos templo de Dios, como le dijimos ahorita. Y en 1 Corintios 3, 16, 17 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vuestros, santo es. Somos el templo de Dios, y miren lo que nos está diciendo. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Qué estamos haciendo con el templo de Dios? Con nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? De tarea para que reflexionemos, ¿verdad? En casa. ¿Qué estamos haciendo? Colosenses 3, 12 al 13 nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humilde, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces no tenemos por qué caer en rencillas, por qué caer en complicaciones, en problemas unos con otros, con los vecinos. ¿Qué dice la palabra? Perdonémoslos. No importa lo que nos hayan hecho, tiene que haber perdón. Acuérdense que si nosotros no perdonamos, nosotros somos los únicos que nos hacemos daño. Y esa falta de perdón hacia mi prójimo está generando esa amargura. Y ya vimos las consecuencias de la amargura. Santiago 3, 17 y 18 dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si alguien que ustedes conocen, hermanos, está sufriendo de amargura o de rencores, que trae ese problema en su corazón, ayúdelo. Eso es lo que nos está pidiendo nuestro Señor. Ore con él y por él, o ella, ¿verdad? Si es mujer. Pero sobre todo, que vean a través de su vida, que ustedes son personas de Dios, que están dando testimonio de que somos templos de Dios y que Él habita en mí. Por eso decimos que es bien importante mi testimonio, ¿verdad? Que yo predique el evangelio con mi manera de vivir, ¿verdad? Porque dice la palabra que somos luz en la oscuridad, y esas personas están viviendo en la oscuridad. Entonces nosotros debemos ser luz para ellos. Eso lo tenemos que reflejar. Esa luz de Dios la tenemos que reflejar con nuestra vida, con nuestra manera de vivir. ¿Cómo? Como dice Santiago, ¿verdad? Yo creo que más adelante: demuéstreme su fe por medio de sus obras, por su manera de vivir. Esa es nuestra misión. Que todo aquel que está en oscuridad, para que llegue a los pies de Cristo. Tenemos que ir con ellos, buscarlos. Ya para terminar, hermanos, dijimos al principio que somos salvos por gracia. ¿Y qué es la gracia? Un regalo de Dios, ¿verdad? Es un regalo. ¿Qué dice? Es un regalo inmerecido. Así nos lo hemos aprendido. Así nos lo han dicho, ¿verdad? Pero la gracia, dice, no es un concepto. La gracia es una persona. Le damos hasta ahí. La gracia es una persona. ¿Sí? La gracia es Jesús. Como vimos en esta semana el estudio y la semana pasada, del Espíritu Santo. ¿Qué era el Espíritu Santo? ¿Un concepto o una persona? Dijimos que era una persona que tiene sentimientos, que ríe con nosotros, que llora. ¿Y cómo nos estamos portando? ¿Cómo estamos tratando a Cristo que mora en nuestro corazón?
¿Qué comportamiento estamos teniendo con Él? ¿Lo estamos ignorando? Decíamos entre semana, ¿verdad? Que decía Pablo, no apaguéis el espíritu, no lo apaguen, porque hay consecuencias. ¿Sí? Decía ahorita que la gracia de Dios ya no puede llegar a nuestra vida. ¿Verdad? Y decíamos también que necesitamos ser llenos del Espíritu para poder agradar a Dios. Sin Él en nuestra vida no estamos en sintonía con Él. Estamos viviendo una religiosidad. Estamos viviendo como el mundo quiere que vivamos. La gracia es Jesús. Él fue el regalo que Dios nos mandó a Jesús. ¿Para qué? Para que Él pagara, para que Él muriera, que ocupara mi lugar, ¿verdad?, donde yo debería estar, para que Él muriera por mí. Cuando vemos la persona de la gracia, a Jesús, que te abraza con sus manos perforadas, con su costado abierto también, y lo miras a los ojos, y le vemos la marca en la frente de las espinas, y Él nos está diciendo, así, en esa condición, consumado es. Esto es por amor a ti, por amor a cada uno de nosotros, porque quiero que vivas una vida diferente a la que estás viviendo. Quiero que seas lleno, que te goces, que seas feliz, que tengas todas mis bendiciones, que no importa las circunstancias que estés pasando, que sea de sufrimiento, dolor, de pérdida de un ser querido, como lo vimos ahora ayer, ¿verdad?, con nuestros hermanos, que sepas que ahí está Él contigo. Él te está dando fortaleza, te está dando consuelo. ¿Sí? No estamos solos, ¿verdad? Cuando tenemos ese encuentro, no con un concepto, así como dijimos, es un regalo de Dios, es un regalo inmersivo, como a veces lo repetimos, sin saber lo que realmente significa, sino que tenemos ese encuentro con una persona que jamás abusarías tú de esa persona, si realmente entendemos el concepto de la gracia, ¿verdad?, de que es Jesús. No lo lastimaríamos. Y dije al principio que la gracia no es barata. La gracia es gratis para el que la recibe, pero para el que la da cuesta mucho. ¿Y cuánto costó? Costó cada gota de sangre, de la sangre de Jesús, su vida. Y es a los pies de la cruz donde entiendes que tu pecado es más grave de lo que jamás has estado dispuesto a admitir. Pero su gracia es más poderosa, abundante y llena de belleza de lo que jamás has llegado a imaginar. Hermanos, muchas veces, cuando sentimos que le fallamos a Jesús, lo hemos visto en muchos hermanos que se separan del Señor, se van, corren por causa de su traición, de su pecado, de haber vendido al Señor por unas monedas. Se corren. Sí, el Señor quiere que corramos, pero no a colgarnos de ese árbol. Él quiere que corramos a la cruz y que doblemos nuestras rodillas y pidamos perdón por todos nuestros pecados. Tenemos un Dios de oportunidades.
no las desaprovechemos. Porque dice que sí, es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, ¿verdad? Y hemos visto pasajes en la Biblia cuando se colma la paciencia de Dios y vemos lo que sucede. Entonces, no colmemos la paciencia de Dios, no la colmemos, y arrepintámonos de nuestros pecados y vivamos una nueva vida en Cristo. Amén. Oramos, hermano. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, por todo lo bueno que tú eres, Señor. Porque eres un Dios que limpia nuestros corazones. Y Padre, te pedimos que cambies este corazón que tenemos, Señor, por uno de carne, donde podamos escribir ahí tu palabra, Señor, para que la podamos y que podamos vivir en obediencia, Padre. Bendice nuestras vidas, Señor, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. Los ponemos en tus benditas manos, Señor. Y te rogamos por las necesidades de los hermanos que están pasando por alguna necesidad, por algún duelo, Señor. Por algún problema ese problema los ponemos en tus manos, Señor, en tus benditas manos, Señor, para que tú les des solución, Padre, que los atiendas. Y si hay hermanos que tienen su corazón dañado, Padre, te pedimos que los sanes. Hemos visto que tu palabra es medicina para nuestro cuerpo, Padre. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Gracias, Padre, gracias por ese amor y esa misericordia que tú derramas día con día sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendice a nuestra iglesia, a nuestros pastores, a nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia espiritual, Señor. Bendícelos a todos, Señor, y a sus familias, Padre. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén.